La mayoría de las personas viven toda su vida creyendo que son víctimas de las circunstancias, reaccionando constantemente a un mundo que creen que existe independientemente de su percepción. Dicen, estoy triste porque sucedió esto, o estoy enojado porque alguien me hizo esto. Pero yo les digo con absoluta certeza que nada les sucede a ustedes. Todo sucede a través de ustedes. Pasa a través de ti y por el estado de conciencia en el que te encuentras. La Biblia, que es el mejor libro de psicología que se ha escrito jamás, nos dice en Proverbios 237, como un hombre piensa en su corazón, así es él. No es una expresión poética, sino una descripción literal de la ley que rige la experiencia humana. No eres lo que crees que eres, sino lo que piensas que eres. Tu conciencia es la sustancia con la que está hecho tu mundo. Ahora considera cuidadosamente lo que voy a decirte. Si la conciencia es la única realidad, y todas las cosas existen, porque tú eres consciente de ellas, entonces nada puede afectarte, a menos que primero lo aceptes en tu conciencia. Este es el verdadero significado de actuar como si nada te afectara. Reconoces que tú eres el poder operativo, no el mundo exterior. Cuando comprendas verdaderamente este principio, ya no te conmoverán las apariencias. Ya no reaccionarás a las condiciones. En cambio, crearás condiciones a través de la ocupación deliberada de estados de conciencia. Esta es la verdadera madurez espiritual. Permíteme compartir un sencillo experimento que demostrará esta verdad. La próxima vez que te encuentres en una situación que normalmente te molestaría, haz una pausa y recuerda este principio. En lugar de reaccionar, recuérdate a ti mismo que esto no tiene poder para afectarte a menos que tú le des poder a través de tu conciencia. Luego elige conscientemente el estado que deseas ocupar, tal vez un estado de paz, confianza o incluso alegría. Al principio, esto puede parecer una farsa, como si simplemente estuvieras fingiendo que la circunstancia no te molesta. Pero te aseguro, querido amigo, que no es una farsa. Es el ejercicio deliberado del poder creativo que es tu herencia divina. Porque cuando eliges un estado de conciencia independiente de las condiciones externas, no estás negando la realidad. Estás creando la realidad. Recuerda, el mundo no está causando tu experiencia. Tu estado de conciencia está causando tu experiencia del mundo. Cuando comprendas verdaderamente esto, entenderás la increíble libertad que conlleva actuar como si nada te afectara. Te conviertes en el amo de las circunstancias en lugar de su esclavo. Piensa por un momento en lo diferente que sería tu vida si nada pudiera perturbar tu paz mental, a menos que tú lo permitieras. Imagina vivir con una estabilidad interior inquebrantable, sabiendo que eres el creador de tu experiencia, no su víctima. Este es tu derecho innato y está a tu alcance ahora mismo mediante el uso adecuado de tu imaginación. Porque la imaginación es la puerta de entrada a los estados de conciencia desde los que se proyecta tu vida. Como expresó tan bellamente William Blake, el hombre es todo imaginación. Cuando utilizas tu imaginación para ocupar el estado de no estar afectado por las condiciones externas, no estás fantaseando, estás ejerciendo el poder creativo divino, que es el núcleo de tu ser. Ahora déjame explicarte cómo funciona este principio en términos prácticos. Sabemos que el mundo exterior es un reflejo de los estados internos. Por lo tanto, para cambiar cualquier condición en tu vida, primero, debes cambiar el estado correspondiente dentro de ti mismo. Pero aquí es donde la mayoría de la gente comete un error crucial. Intentan cambiar el estado interno, mientras siguen concediendo realidad y poder a la condición externa. Dicen, intentaré tener un estado interno pacífico mientras sigo concediendo realidad y poder a la condición externa. Dicen, intentaré estar en paz a pesar de esta terrible situación. O intentaré mantener una actitud positiva aunque todo vaya mal. Pero ves la contradicción. Al reconocer que la situación es terrible o que las cosas van mal, están afirmando el poder de las circunstancias para afectarles. El secreto está en retirar todo el poder de las condiciones externas y colocarlo donde realmente pertenece en tu conciencia. Esto es lo que significa actuar como si nada te afectara,
No estás negando la existencia de las condiciones. Estás negando ese poder para determinar tu estado de ser. Déjame contarte una historia de mi propia experiencia que ilustra este principio. Hace muchos años me encontré en lo que parecía ser una situación financiera desesperada. Las facturas se acumulaban, las oportunidades parecían escasas, y todas las pruebas de mis sentidos me decían que me dirigía hacia el desastre. El mundo diría que tenía todas las razones para estar ansioso, temeroso, y todas las pruebas de mis sentidos me decían que me dirigía hacia el desastre. El mundo diría que tenía todas las razones para estar ansioso, temeroso y reactivo. Pero en lugar de aceptar ese estado, elegí ocupar un estado de conciencia completamente diferente. Empecé a actuar como si ya estuviera completamente seguro. No lo hice para cambiar acciones como gastar dinero que no tenía. Más bien lo hice ocupando el estado de seguridad financiera en mi imaginación. Cada noche, antes de dormir, construía una escena que implicaba que mis problemas financieros se habían resuelto. Escuchaba a mis amigos felicitarme por mi buena suerte. Sentía el alivio y la confianza que conlleva la abundancia. Y lo más importante, sentía la sensación natural de no estar afectado por las preocupaciones financieras. Persistí en este estado, negándome a dejarme llevar por las apariencias que lo contradecían. Y en poco tiempo los acontecimientos comenzaron a reorganizarse para ajustarse a este nuevo estado de conciencia. Aparecieron oportunidades que no podía haber planeado ni previsto. El dinero llegó de fuentes inesperadas. Toda la situación se transformó no porque luchara contra las condiciones externas, sino porque cambié el estado desde el que actuaba. Este es el patrón de toda transformación genuina. No se superan las condiciones, se trascienden ocupando un estado que no se ve afectado por ellas, y desde ese estado, las condiciones mismas se transforman para reflejar tu nueva conciencia. Ahora, bien algunos de vosotros podéis estar pensando, pero seguramente hay circunstancias tan graves que nadie podría permanecer indiferente ante ellas. A esto yo respondería que siguen otorgando poder a las condiciones en lugar de a la conciencia. Recuerden lo que nos dijo Pablo en Romanos 122. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. La renovación del entendimiento no tiene que ver con el pensamiento positivo o las afirmaciones. Se trata del reconocimiento radical de que la conciencia precede y determina la experiencia. Cuando realmente sabéis esto, no como un concepto intelectual, sino como una realidad viva, no podéis ser afectados por nada, excepto por lo que aceptáis en vuestra conciencia. Considerad a los grandes maestros espirituales a lo largo de la historia. ¿No demostraron ellos este mismo principio? Atravesaron las circunstancias más difíciles con una paz interior y un poder que parecían milagrosos para quienes los rodeaban. Pero no estaban realizando milagros. Simplemente aplicaban la ley que rige toda experiencia. Sabían que eran conciencia, no los efectos de la conciencia. Mis queridos amigos, este principio de actuar como si nada te afectara no consiste en desarrollar una coraza o volverse emocionalmente insensible. Al contrario, se trata de experimentar toda la riqueza de la vida desde una posición de poder creativo en lugar de vulnerabilidad reactiva. Amenazado o controlado por las circunstancias, eres libre de responder a la vida con sabiduría, compasión y auténtica expresión de ti mismo. Tus acciones provienen de la elección y no de la compulsión. Tus emociones se convierten en instrumentos de experiencia, en lugar de reacciones a la experiencia. Ahora exploremos cómo aplicar este principio en tu vida diaria. La práctica comienza con la vigilancia, tomando conciencia de esos momentos en los que estás otorgando poder a algo fuera de ti mismo. Cada vez que te encuentres diciendo o pensando que algo te hace sentir de cierta manera, haz una pausa y corrígete. Nada puede hacerte sentir nada. Tu sentimiento es un estado de conciencia que has aceptado, ya sea deliberadamente o por defecto. Cuando te sorprendas reaccionando a una situación personal, recuérdate a ti mismo: esto no tiene poder para afectarme. Yo soy conciencia. Yo elijo el estado en el que voy a estar.
A continuación, elige deliberadamente el estado que te permita expresarte mejor. Elige deliberadamente el estado que te permita expresarte mejor. Si alguien te habla con dureza, en lugar de entrar automáticamente en un estado de dolor o ira, elige estar en un estado de compasión o comprensión no como respuesta a su comportamiento, sino como libre expresión de quién eliges ser. Si te enfrentas a dificultades económicas, en lugar de ocupar un estado de carencia y ansiedad, elige ocupar un estado de abundancia y seguridad, no como una negación de las apariencias, sino como un reconocimiento de que las apariencias no tienen más poder que el que tú les das a través de tu conciencia. Esta práctica requiere persistencia y disciplina, ya que desde que nacemos, hemos sido condicionados a creer que nos afectan las cosas externas a nosotros mismos. Cada anuncio, cada noticia, cada conversación casual refuerza la ilusión de que estamos a merced de las circunstancias. Liberarse de esta hipnosis cultural requiere una vigilancia constante y el valor de mantenerse firme en tu verdadera identidad como conciencia. Pero os prometo, queridos amigos, que a medida que perseveréis, en esta práctica se volverá más natural. Llegará un momento, tal vez, cuando menos lo esperéis, en el que sabréis sin lugar a dudas que nada os afecta excepto aquello que aceptáis en vuestra conciencia. Y en ese momento experimentaréis una libertad que pocos en este mundo han conocido. Permítanme ahora abordar otro aspecto de este principio, que a menudo se malinterpreta. Actuar como si nada os afectara no significa volverse pasivo o fatalista. No significa aceptar condiciones indeseables sin intentar cambiarlas, sino reconocer que la única forma eficaz de cambiar las condiciones es cambiando el estado de conciencia del que surgen. Cuando actúas desde el estado de estar afectado por las condiciones, tus acciones son reacciones que provienen del mismo nivel de conciencia que creó las condiciones en primer lugar. Tales acciones pueden modificar temporalmente las apariencias, pero no pueden transformar el patrón fundamental del que surgen esas apariencias. Pero cuando actúas desde el estado de no estar afectado por las condiciones, sabiendo que tú eres el poder operante en lugar del receptor de los efectos, tus acciones tienen una cualidad creativa. Provienen de una dimensión superior de la conciencia y, por lo tanto, tienen el poder de transformar los patrones desde su raíz. Por eso los grandes maestros siempre han enseñado que el verdadero cambio viene de dentro, no porque la acción externa sea innecesaria, sino porque la acción externa eficaz debe proceder de un estado interior transformado. Como Nébula siempre ha enfatizado un cambio de sentimiento, es un cambio de destino. Consideremos ahora cómo se aplica este principio a tus relaciones con los demás. Muchas dificultades en las relaciones surgen de la creencia de que los demás tienen el poder de afectar tu estado emocional. Te sientes herido por lo que alguien dijo, ansioso por cómo alguien actuó, o rechazado por las elecciones de alguien. Pero cuando vives desde el entendimiento de que nada te afecta, a menos que lo aceptes en tu conciencia, tus relaciones se transforman. Ya no responsabilizas a los demás de tus estados emocionales. Ya no exiges que se comporten de cierta manera para que puedas sentirte seguro, valorado o amado. En cambio, reconoces que tu experiencia con los demás está determinada por el estado de conciencia en el que te encuentras. Si te sientes bien contigo mismo, nada de lo que haga otra persona puede hacerte sentir que no vales nada. Si te sientes amado, nada de lo que haga otra persona puede hacerte sentir que no te quiere. Este reconocimiento libera a los demás de la carga imposible de gestionar tu estado emocional. Les libera para ser ellos mismos, al igual que te libera a ti para ser tú mismo. Y paradójicamente, cuando las relaciones se basan en esta libertad, en lugar de en la dependencia emocional, se vuelven más profundas, más auténticas y más satisfactorias. Ahora bien, algunos pueden preguntarse si actuar como si nada te afectara podría llevar a un enfoque frío y distante de la vida y las relaciones. Pero esta preocupación surge de un malentendido del principio. Recuerda que no estoy sugiriendo que niegues tus emociones o reprimas tus respuestas naturales a la vida.
Más bien te invito a reconocer la verdadera fuente de esas emociones y respuestas. Cuando sabes que tus sentimientos provienen del estado de conciencia en el que te encuentras, en lugar de desencadenantes externos, puedes experimentar esos sentimientos de forma más plena y auténtica. Puedes abrazar la alegría sin temer que dependa de circunstancias frágiles. Puedes experimentar el amor sin la ansiedad de que pueda ser retirado. Puedes sentir paz incluso en medio de la turbulencia externa. De esta manera, actuar como si nada te afectara no conduce al distanciamiento emocional, sino a la libertad emocional, la libertad de experimentar todo el espectro de los sentimientos humanos sin ser esclavo de ellos. Esto es lo que los místicos han llamado estar en el mundo, pero no ser del mundo. Participas plenamente en las experiencias de la vida, sabiendo que tú eres el creador consciente de esas experiencias. Exploremos ahora otra dimensión de este principio, su aplicación a los retos y aparentes tragedias de la experiencia humana. Porque es ante las mayores dificultades de la vida, cuando la verdad de esta enseñanza se pone a prueba y se demuestra más profundamente, cuando te enfrentas a una enfermedad grave o a la pérdida de un ser querido o a cualquiera de los innumerables sufrimientos que parecen inherentes a la existencia humana. La idea de que nada te afecta puede parecer inicialmente no solo desafiante, sino imposible o incluso ofensiva. ¿Cómo puede uno permanecer indiferente ante experiencias tan profundas? Pero aquí, una vez más, debemos entender lo que realmente significa no verse afectado. No significa que no experimentes toda la profundidad de las emociones humanas, el dolor, el miedo, la ira que surgen de forma natural. No significa que niegues la realidad del dolor físico o la angustia emocional. Más bien significa que incluso en medio de estas experiencias recuerdas tu verdadera identidad como conciencia. Reconoces que aunque la personalidad humana se ve afectada por estos acontecimientos, tu yo soy, permanece intacto como las profundidades del océano que permanecen inmóviles mientras las tormentas rugen en la superficie. De este reconocimiento surge una cualidad de presencia que transforma la forma en que experimentas los retos de la vida. En lugar de sentirte abrumado por las circunstancias identificadas completamente con tus reacciones ante ellas, mantienes un centro de gravedad interior, una presencia testigo que experimenta todo, pero que no cambia por nada. No se trata de una abstracción filosófica, sino de una realidad práctica que se puede vivir. He visto a personas enfrentarse a las circunstancias más terribles, enfermedades terminales, encarcelamiento, la pérdida de todo lo que el mundo valora. Y sin embargo irradian una paz e incluso una alegría que parecen milagrosas para quienes las rodean. No han escapado al sufrimiento, pero lo han trascendido al saber que son más que sus experiencias. Esta trascendencia está al alcance de cada uno de vosotros, no como un logro espiritual lejano, sino como un derecho innato, la expresión natural de vuestra verdadera identidad. Cuando actúas como si nada te afectara, no estás adoptando una técnica psicológica. Estás reivindicando la verdad de quién eres. Ahora abordemos una pregunta que surge naturalmente al contemplar este principio. Si debo actuar como si nada me afectara, ¿significa esto que debo ignorar los problemas o evitar tomar medidas prácticas para mejorar las condiciones? Es fundamental comprender esta distinción. Actuar como si nada te afectara no significa ignorar las exigencias prácticas de la vida o negarse a abordar situaciones que requieren atención. No significa que si estás enfermo no busques tratamiento médico o que si tienes dificultades económicas no tomes medidas para aumentar tus ingresos o gestionar tus recursos. La clave está en la conciencia, desde la que se llevan a cabo estas acciones prácticas. Si actúas desde la conciencia de ser víctima de las circunstancias, actuando por miedo, desesperación o sensación de estar a merced de las condiciones, tus acciones, en el mejor de los casos, te proporcionarán un alivio temporal. No pueden transformar el patrón que creó las condiciones, pero si actúas desde la conciencia de tu poder creativo, desde un estado de seguridad interior, confianza,
y el conocimiento de que tú eres la fuerza motriz de tu vida, esas mismas acciones estarán imbuidas de una cualidad transformadora. No solo abordarán los síntomas, sino la causa raíz de las condiciones. Por eso, dos personas pueden realizar acciones externas idénticas con resultados completamente diferentes. Una persona solicita un trabajo desde un estado de ansiedad y necesidad, viendo el trabajo como un rescate de sus circunstancias desesperadas. Otra persona solicita el mismo trabajo desde un estado de confianza y valor, viendo el trabajo como una oportunidad de confianza, y valor viendo el trabajo como una oportunidad para expresar sus dones. Aunque las acciones son idénticas, la conciencia que hay detrás de ellas es muy diferente, al igual que los resultados que producen. Cuando comprendes verdaderamente que nada te afecta, a menos que lo aceptes en tu conciencia, actúas no como una reacción a las circunstancias, sino como una expresión del estado que has elegido ocupar. Este cambio de la acción reactiva a la creativa es sutil pero profundo en sus consecuencias. Queridos amigos, a medida que profundizamos en la exploración de este principio, quiero abordar lo que es quizás el aspecto más desafiante de vivir como si nada te afectara: la persistencia de la ilusión de que estás a merced de las circunstancias. Porque por muy claramente que comprendas esta enseñanza intelectualmente, tus sentidos seguirán bombardeándote con pruebas que parecen contradecirla. Seguirás sintiendo dolor cuando toques una superficie caliente. Seguirás sintiendo hambre cuando no hayas comido. Seguirás reaccionando emocionalmente a las palabras y acciones de quienes te rodean. Estas respuestas automáticas del organismo humano no cesarán simplemente porque hayas comprendido el principio espiritual. Aquí es donde entra en juego la fe, no la creencia ciega en un dogma, sino la voluntad de confiar en una verdad más profunda, incluso cuando las apariencias la contradicen. La Biblia define la fe como la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. La fe es la capacidad de ocupar un estado de conciencia, incluso cuando tus sentidos no proporcionan ninguna evidencia que lo respalde. Cuando actúas como si nada te afectara, estás ejerciendo esta fe. Estás eligiendo identificarte con tu insolencia, de conciencia pura, en lugar de con el cuerpo y la personalidad que sí se ven afectados por las circunstancias. Esta elección no se hace una sola vez, sino momento a momento, frente a un flujo interminable de pruebas sensoriales que sugieren que, de hecho, estás a merced del mundo que te rodea. Este es el verdadero significado de la práctica espiritual, no los rituales o las técnicas, sino el recuerdo constante de quién eres realmente, incluso cuando todo a tu alrededor parece negarlo. Es la práctica de volver una y otra vez a la verdad de tu ser cuando las apariencias de la luz te empujan hacia la identificación con lo que no eres. En esta práctica a veces fracasarás. Habrá momentos en los que olvidarás tu verdadera identidad y te identificarás completamente con tus reacciones a las circunstancias. Esto no es un fracaso del principio, sino una parte natural del viaje humano. Cada vez que te sorprendes a ti mismo en un momento así, es una oportunidad para elegir de nuevo, para recordar la verdad y volver a ella. Con el tiempo, a medida que persistes en esta práctica, comienza a suceder algo extraordinario. Los intervalos entre el olvido y el recuerdo se acortan. El estado de conocerte a ti mismo como conciencia se vuelve más estable. Empiezas a vivir de forma más coherente desde el reconocimiento de que nada afecta a tu esencia. Y a medida que este reconocimiento se profundiza, se produce una transformación profunda. Las mismas circunstancias que antes parecían controlarte comienzan a reflejar la libertad que has reclamado en tu conciencia. Las relaciones que antes se caracterizaban por el conflicto y la dependencia se vuelven expansivas y enriquecedoras. El trabajo que antes era una carga se convierte en una expresión de tus dones. Los desafíos que antes te abrumaban se convierten en oportunidades para el crecimiento y la creatividad. Esta transformación no es mágica, sino legal. Ocurre porque el mundo exterior debe reflejar el estado de conciencia en el que te encuentras constantemente. Cuando ese estado es el de saber que no te afectan las circunstancias, que eres el creador,
y no la creación. Toda tu vida se reorganiza para expresar esta verdad. Mis queridos y maravillosos amigos, al acercarnos al final de nuestra conversación, quiero dejaros con un enfoque práctico para aplicar este principio en vuestra vida diaria. Porque si bien la verdad de que nada te afecta es eterna e inmutable, la aplicación de esta verdad es progresiva y práctica. Comienza por identificar un área de tu vida en la que te sientas particularmente vulnerable a las condiciones externas. Tal vez sea una relación en la que te sientes particularmente vulnerable a las condiciones externas. Quizás sea una relación en la que te hieren fácilmente las palabras o acciones de otra persona. Quizás sea tu trabajo, donde las críticas o los reveses minan rápidamente tu confianza. Quizás sea tu situación financiera, donde los gastos inesperados o las fluctuaciones en los ingresos te provocan ansiedad. Una vez que hayas identificado esta área, comprométete a actuar durante un periodo, aunque sea solo un día, como si nada en esta área pudiera afectar tu estado interior. Esto no significa ignorar los problemas prácticos o reprimir tus respuestas naturales. Significa elegir conscientemente el estado en el que te vas a encontrar independientemente de las condiciones externas. Si se trata de una relación, podrías elegir ocupar un estado de autoestima y seguridad interior, independientemente de lo que diga o haga la otra persona. Si se trata del trabajo, puedes optar por ocupar un estado de confianza en tus habilidades, independientemente de los comentarios externos. Si se trata de las finanzas, puedes optar por ocupar un estado de abundancia y confianza, independientemente de las cifras de tu cuenta. A lo largo del día, estate atento a esos momentos en los que empiezas a reaccionar a las condiciones. Cada vez que te sorprendas a ti mismo cayendo en la reactividad, vuelve suavemente al estado que has elegido. Recuérdate a ti mismo: esto parece estar afectándome, pero en realidad nada puede afectarme a menos que lo acepte conscientemente. Elijo conocerme a mí mismo como conciencia, creando en lugar de reaccionando. A medida que practiques esto en un área de tu vida, empezarás a ver cambios sutiles, no solo en tu experiencia interior, sino en las propias condiciones externas. Estos cambios pueden ser pequeños al principio, pero son el comienzo de una transformación fundamental. A medida que ganes confianza en el principio, amplía tu práctica para incluir otras áreas de tu vida. Recuerda que no estás tratando de controlar el mundo ni de obligarlo a conformarse a tus deseos. Simplemente te estás alineando con la ley que rige toda experiencia. La conciencia es la causa y lo que llamamos mundo es el efecto. Cuando te conoces a ti mismo como conciencia tal y como yo soy, dejas naturalmente de verte afectado por los efectos. Esta es la libertad definitiva, la promesa que se encuentra en el corazón de toda enseñanza espiritual genuina. No es la libertad de las circunstancias, sino la libertad de la esclavitud a las circunstancias. Es el reconocimiento de que independientemente de lo que suceda en el mundo de los efectos, tu yo esencial permanece intacto como el sol que sigue, brillando sin importar lo densas que sean las nubes que lo ocultan temporalmente. Mis queridos amigos, esta noche he compartido con ustedes un principio que cuando se abraza plenamente transformará su experiencia de la vida. He explicado que nada les afecta a menos que lo acepten en su conciencia y que al actuar desde este entendimiento pasan de ser víctimas de las circunstancias a ser creadores conscientes de su experiencia. He hablado de la aplicación práctica de este principio en la vida cotidiana, en las relaciones y ante los mayores retos de la vida. He hecho hincapié en que no se trata de negar la experiencia humana, sino de trascender la identificación con esa experiencia. Y os he ofrecido una práctica sencilla para empezar a aplicar este principio en vuestra propia vida. Ahora, al concluir, quiero recordarles que la verdad que he compartido no es mi verdad ni la verdad de Neville, es la verdad eterna de su propio ser. No les he dado nada que no tuvieran, ya simplemente les he señalado lo que siempre ha sido suyo, pero que quizá hayan olvidado en el sueño de la separación y la limitación.
El estado de no verse afectado por las circunstancias no es algo que debáis alcanzar mediante una ardua práctica espiritual. Es lo que sois cuando recordáis vuestra verdadera identidad. Es vuestro derecho innato como conciencia en forma humana. Todo lo que se requiere es la voluntad de reclamar este derecho innato momento a momento, independientemente de las apariencias. Al salir de aquí esta noche y volver a vuestra vida cotidiana, os animo a llevar este principio con vosotros, no como un concepto, sino como una práctica viva. Cada vez que te encuentres reaccionando a las circunstancias como si tuvieran poder sobre ti, recuerda quién eres realmente. Recuerda que no eres un fragmento indefenso en un vasto universo impersonal, sino la conciencia misma, asumiendo la experiencia humana con el propósito de la expresión creativa. En ese recuerdo reside la libertad que siempre has buscado, no la libertad del viaje humano con todas sus alegrías y tristezas, sino la libertad de la ilusión de que ese viaje te define o te limita. Esta es la promesa y la invitación del principio de esta noche. Aprende a actuar como si nada te afectara y descubre el poder creativo ilimitado, que es tu verdadera naturaleza. Gracias, queridos amigos, y recordad, la imaginación crea la realidad. Cuando te imaginas a ti mismo como alguien que no se ve afectado por las circunstancias, viviendo desde el poder creativo de la conciencia pura, no estás participando en una fantasía, sino en el acto más elevado de la creación, porque en lo que te imaginas constantemente te convertirás. Ve ahora con el conocimiento de tu verdadera identidad y observa cómo tu vida se transforma para reflejar la libertad que has reclamado en tu conciencia. Porque nada te afecta, a menos que le concedas poder. Y al retirar ese poder del mundo de los efectos y colocarlo donde realmente pertenece en tu propia conciencia, cumples el propósito para el que viniste a ser, a crear y a expresar el potencial infinito que es Dios en ti. Muchos de ustedes están aquí sentados esta noche sintiendo que la vida les ha pasado de largo, que han perdido oportunidades, que van retrasados en el gran esquema de las cosas. Miran a otros que parecen haber alcanzado sus deseos antes que han manifestado sus sueños con aparente facilidad. Y se preguntan, ¿por qué yo no? ¿Por qué me he retrasado? Estoy aquí para decirles con absoluta convicción que no se han retrasado en absoluto. Lo que han interpretado como retraso ha sido en realidad una preparación divina. En la gran sinfonía de la creación no existe el retraso, solo existe el momento perfecto. Y este momento perfecto no está orquestado por una deidad externa sentada en un trono lejano, sino por el Dios que mora dentro de ustedes, su propia y maravillosa imaginación humana. Porque Dios y su imaginación son uno y lo mismo. Comencemos por comprender una verdad fundamental. El mundo que percibís fuera de vosotros mismos no es más que un reflejo, una sombra, un eco de vuestra propia conciencia. No es causal, es un efecto. El único poder creativo en la conciencia de este universo es la imaginación. Todo lo que contempláis, dijo William Blake, aunque parezca estar fuera, está dentro en vuestra imaginación, de la cual este mundo mortal no es más que una sombra. Así que cuando miras tu vida y ves lo que parece ser un retraso, lo que realmente estás viendo es la proyección de tu propia conciencia en su proceso de preparación. Dios, tu maravillosa imaginación humana, te ha estado preparando para este momento preciso, esta coyuntura exacta en el tiempo en la que estás listo para recibir y expresar tus deseos en su forma más plena. Considera la historia de José en la Biblia, una historia que no es literal sino una verdad psicológica. A José se le dieron sueños de grandeza, visiones de sus hermanos, inclinándose ante él. Sin embargo, ¿qué siguió a estos sueños? Años de aparentes reveses y retrasos. Sus hermanos lo arrojaron a un pozo, lo vendieron como esclavo, lo acusaron falsamente y lo encarcelaron. Desde la perspectiva limitada del razonamiento humano, estas experiencias parecerían ser terribles retrasos y desvíos. Pero desde la perspectiva superior de la sabiduría divina, eran preparativos necesarios. Cada aparente revés era en realidad una preparación para el triunfo final de José.
Su estancia en la casa de Potifar le enseñó a administrar. Su estancia en la cárcel le enseñó a discernir. Y cuando finalmente llegó el momento de interpretar el sueño del faraón y ascender a una posición de poder, estaba preparado de una manera que nunca habría sido posible sin aquellas experiencias que en apariencia parecían retrasos. Queridos amigos, os digo ahora que vuestra vida ha seguido el mismo patrón. Lo que han interpretado como un retraso ha sido en realidad una preparación divina. El Dios que hay dentro de ustedes ha estado orquestando cada experiencia, cada aparente revés, cada desvío aparente para prepararlos para este momento. Ahora exploremos la verdadera naturaleza del tiempo. En nuestro mundo físico, percibimos el tiempo como lineal, una línea recta que se extiende desde el pasado al presente y al futuro. Pero en el reino de la imaginación, en el reino de Dios, el tiempo no es lineal en absoluto. Todos los momentos existen simultáneamente en lo que podríamos llamar el eterno ahora. Cuando entras en el estado de conciencia, que corresponde a tu deseo cumplido, no estás trabajando contra el tiempo ni tratando de acelerar un proceso que está tardando demasiado. Más bien, simplemente estás seleccionando entre infinitas posibilidades, la versión de la realidad en la que tu deseo ya se ha cumplido. No estás esperando a que algo suceda en el tiempo. Estás eligiendo qué realidad completada quieres experimentar. Esta comprensión transforma tu relación con lo que has percibido como un retraso. Si todos los estados posibles existen ahora, y tu tarea es simplemente ocupar el estado de tu deseo cumplido, entonces el concepto de retraso carece de sentido. Solo existe el estado que ocupas actualmente en tu conciencia y el estado que deseas ocupar. El movimiento entre estos estados no está gobernado por el tiempo, sino por tu capacidad para asumir la sensación de que tu deseo se ha cumplido. Quiero compartir contigo un principio que ha transformado innumerables vidas, incluida la mía. Es el principio de la revisión. La revisión es el arte de reinterpretar tu pasado desde la perspectiva de tu comprensión actual. Y esta noche te invito a revisar toda tu comprensión de lo que has llamado retraso en tu vida. Toma todas esas experiencias que parecen frenarte, que parecen obstáculos en tu camino, que interpretaste como señales de que de alguna manera ibas retrasado en la vida, y revísalas. Véanlas ahora no como retrasos, sino como preparativos esenciales. Vean a Dios su maravillosa imaginación humana, orquestando cuidadosamente cada experiencia para prepararlos para este momento. El trabajo que no consiguieron no fue un retraso, fue la preparación para un puesto mejor que requería que desarrollaran primero habilidades específicas. La relación que no funcionó no fue un retraso. Fue la preparación para una conexión más profunda que necesitaba que aprendieran lecciones importantes sobre ustedes mismos. El proyecto que fracasó no fue un retraso. Fue una preparación para el éxito que requería que perfeccionaras tu enfoque. En el primer capítulo del Eclesiastés leemos que lo que ha sido es lo que será, lo que se ha hecho es lo que se hará, y que no hay nada nuevo bajo el sol. Hay algo de lo que se pueda decir, mira, esto es nuevo, ya ha existido en tiempos antiguos antes que nosotros. Esta escritura revela la naturaleza eterna de toda experiencia. Tu deseo, el estado en el que deseas estar, ya existe. No es algo que deba crearse de nuevo o que deba desarrollarse con el tiempo, ya es. Tu tarea no es crearlo, sino entrar en él a través de la puerta de la Asunción. Déjame contarte sobre un amigo mío que vino a mí sintiendo que la vida le había pasado de largo. Tenía más de 50 años y no había logrado el éxito financiero con el que siempre había soñado. Se sentía retrasado, abandonado, mientras veía a otros lograr lo que parecía eludirlo. Compartí con él este principio que estamos discutiendo esta noche, que lo que parece un retraso es en realidad una preparación divina. Le pedí que cada noche, antes de dormir, dedicara unos minutos a revisar su comprensión del pasado, a ver cada aparente fracaso no como un retraso, sino como una preparación a reconocer que Dios, su propia y maravillosa imaginación humana, le había estado preparando a través de cada experiencia
para la expresión perfecta de su deseo. Después de 3 semanas de practicar esto, me llamó con evidente emoción en su voz. Había recibido una oportunidad que combinaba a la perfección todas las habilidades que había desarrollado a lo largo de los años en sus diversas empresas, fallidas, una oportunidad que le habría sido imposible aprovechar si no hubiera tenido exactamente las experiencias vitales que había tenido. Lo que había visto como un retraso se reveló como una preparación perfecta. Queridos amigos, esta es también la verdad de vuestra vida. La sabiduría divina que hay en vosotros ha estado orquestando vuestro camino con perfecta precisión. No ha habido ningún retraso, solo ha habido preparación. Ahora veamos cómo podéis aplicar este conocimiento de forma práctica en vuestra vida cotidiana. El primer paso es revisar completamente vuestro concepto del tiempo. Libera la idea de que estás trabajando contra reloj, de que las oportunidades han pasado de largo, de que debes darte prisa para ponerte al día con un calendario imaginario. En su lugar, reconoce que el único tiempo que importa es el eterno ahora de la imaginación. En este eterno ahora, tu tarea consiste simplemente en asumir la sensación de que tu deseo se ha cumplido, en vivir desde el estado de conciencia que corresponde a tu deseo ya alcanzado en ser en tu imaginación, lo que deseas ser en lo que llamas realidad. El segundo paso es practicar lo que yo llamo dieta mental, del mismo modo que controlarías cuidadosamente los alimentos que ingieres si te estuvieras preparando para alcanzar tu máximo rendimiento físico. Del mismo modo, debes controlar los pensamientos que permites entrar en tu cuerpo mental mientras te preparas para alcanzar tu máximo rendimiento físico. Del mismo modo, debes controlar los pensamientos que permites entrar en tu cuerpo mental mientras te preparas para alcanzar tu máxima manifestación. A partir de este momento, rechaza cualquier pensamiento que contradiga la verdad que hemos discutido esta noche. Cuando surja la sugerencia de que te has retrasado, reconócelo como una interpretación falsa y revísalo mentalmente. Reemplázalo por la verdad. No me he retrasado. Dios me ha estado preparando para este momento. Esta dieta mental es crucial, porque lo que alimentas crece, y lo que matas de hambre desaparece. Alimenta el concepto de la preparación divina y crecerá en tu conciencia. Mata de hambre el concepto de retraso y se desvanecerá. El tercer paso es practicar lo que yo llamo vivir desde el final. Esto significa que debes ocupar mental y emocionalmente el estado de tu deseo cumplido ahora en tu imaginación. Siente la realidad de ello. Experimenta la alegría, la gratitud, la satisfacción de haber logrado o recibido ya lo que deseas. Cuando vives desde el final de esta manera, no estás tratando de manipular los acontecimientos externos para que se ajusten a tus deseos. Más bien, estás cambiando tu conciencia al estado que corresponde a esos deseos ya cumplidos. Y dado que el mundo exterior es simplemente un reflejo de tu conciencia, debe por ley espiritual reconfigurarse para ajustarse al estado que estás ocupando. Permíteme ilustrarlo con un ejemplo sencillo. Imagina que deseas un ascenso en el trabajo. El enfoque convencional sería trabajar más duro, impresionar a tus superiores, elaborar estrategias y planificar cómo conseguir ese ascenso con el tiempo. Y en ese enfoque siempre existiría la posibilidad de que se retrasara, de que las cosas no sucedieran tan rápido como deseas. Pero el enfoque que sugiero es completamente diferente. En lugar de centrarte en el proceso de llegar desde donde estás hasta donde quieres estar, simplemente ocupas en tu conciencia el estado de haber recibido ya el ascenso. Sientes la satisfacción que ello te produce. Mentalmente, oyes a tus compañeros felicitarte. Sientes la satisfacción que ello te produce. Mentalmente, oyes a tus compañeros felicitarte. Imaginas el aumento de responsabilidad y de remuneración como si ya fueran tuyos. Cuando haces esto, no estás luchando contra el tiempo ni intentando acelerar un proceso. Simplemente estás seleccionando entre infinitas posibilidades la versión de la realidad en la que tu ascenso ya se ha producido. Y a medida que ocupas constantemente este estado en tu conciencia,
El mundo exterior debe remodelarse para ajustarse a tu suposición interna. Este enfoque trasciende todo el concepto de retraso. No hay retraso en la selección del estado de conciencia que se va a ocupar. Es una elección instantánea. El único factor que determina la rapidez con la que tu mundo exterior refleja tu elección es la consistencia e intensidad con la que ocupas el estado elegido. Ahora bien, algunos de ustedes estarán pensando, pero Neville, llevo años intentando manifestar mis deseos. Si no existe el retraso, ¿por qué no han aparecido en mi realidad física? Es una pregunta lógica y nos lleva a una comprensión más profunda del proceso de manifestación. La clave está en la palabra intentando. Cuando intentas manifestar algo, estás actuando desde un estado en el que no lo tienes. Estás afirmando a través de tu propio esfuerzo que lo que deseas está ausente y debe ser alcanzado. Este estado de conciencia, el estado de ausencia y esfuerzo, es lo que se manifiesta en tu realidad, no lo que estás intentando alcanzar. La verdadera manifestación no se produce a través del esfuerzo, sino a través de la asunción. No debes intentar que tu deseo se haga realidad. Debes asumir que ya se ha hecho realidad. Esta sutil pero crucial diferencia es lo que separa a aquellos que manifiestan sus deseos rápidamente de aquellos que experimentan lo que parece ser. Examinemos este principio a través del prisma de las Escrituras. En Marcos 11:24, Jesús quien yo no entiendo como una figura histórica, sino como un símbolo de la imaginación divina que hay en cada uno de nosotros, dice, por eso os digo que todo lo que pidáis en la oración, creed que lo habéis recibido y será vuestro. Fíjate en el tiempo verbal de los verbos. No dice, creed que lo recibiréis. Dice, creed que lo habéis recibido. Esta es la clave para trascender la ilusión del retraso. Debéis creer en el tiempo presente perfecto que lo que deseáis ya os ha sido dado, y a partir de ese estado de conciencia, la manifestación externa debe seguir. Mis queridos amigos, en este momento eterno, Dios, vuestra propia y maravillosa imaginación humana, os llama a una comprensión superior, una comprensión que trasciende la perspectiva limitada que interpreta el viaje de la vida en términos de retraso y decepción. No se han retrasado. Cada momento de su vida ha sido orquestado con precisión para prepararlos para este momento, el momento en que están listos para abrazar y expresar plenamente sus deseos en su forma perfecta, el momento en que su conciencia ha madurado hasta el punto en que puede mantener y sostener el estado que corresponde a su deseo cumplido. Ahora quiero compartir contigo una técnica que te ayudará a integrar esta comprensión a un nivel profundo. Es una técnica que yo llamo el método retrospectivo. Cada noche antes de dormir, quiero que repases mentalmente tu día, pero desde un punto de vista especial. Quiero que imagines que estás mirando hacia atrás a este día, desde la perspectiva de haber logrado ya tu deseo. Por ejemplo, si tu deseo es la abundancia económica, mirarías atrás como si ya fueras económicamente abundante. Podrías pensar en lo maravilloso que fue ese día, aunque aún no hubieras visto la manifestación completa de tu riqueza, porque Dios te estaba preparando. Ese libro que leíste, esa persona, que conociste esa idea, que se te ocurrió todo ello, fue una preparación divina para la abundancia de la que ahora disfrutas. Esta visión retrospectiva logra dos cosas poderosas. En primer lugar, replantea tus experiencias presentes como una preparación significativa en lugar de un retraso frustrante. En segundo lugar, te sitúa en la conciencia en el estado de tu deseo, cumplido mirando hacia atrás en tu viaje, en lugar de mirar hacia adelante con incertidumbre. Practica esta técnica de forma constante y descubrirás que toda tu relación con el tiempo y la manifestación comienza a transformarse. La sensación de retraso o de ir con retraso se disipará sustituida por un profundo agradecimiento por el perfecto desarrollo del viaje de tu vida. Ahora abordemos otro aspecto de este principio, el papel del momento divino. Si bien es cierto que en el reino de la imaginación todos los estados existen simultáneamente, la expresión de estos estados en nuestra realidad tridimensional implica lo que parece ser el tiempo.
Esto no se debe a que la manifestación en sí misma requiera tiempo, sino a que nuestra conciencia necesita tiempo para ajustarse completamente y estabilizarse en un nuevo estado. Piénsalo de esta manera. Si has pasado años ocupando un estado de conciencia caracterizado por la limitación, la carencia o el retraso, tus músculos mentales se han condicionado para mantener ese estado. Cuando decides pasar a un estado de abundancia, plenitud y sincronización divina, esos músculos mentales necesitan ser reacondicionados. Y este proceso de reacondicionamiento, desde nuestra perspectiva humana, parece llevar tiempo. Pero aquí está la distinción crucial. No se trata de un retraso, se trata de desarrollo. Al igual que una semilla plantada en la tierra, no se retrasa en convertirse en un árbol, sino que se desarrolla según la ley divina. Lo mismo ocurre con tu manifestación, que se desarrolla según la ley de tu conciencia. El roble ya existe dentro de la bellota, no como un árbol en miniatura, sino como un patrón de desarrollo, un plano de lo que va a ser. Del mismo modo, la realización de tu deseo ya existe dentro de tu conciencia, no como una versión en miniatura de lo que algún día será, sino como un patrón de desarrollo que se está desarrollando con perfecta precisión. Cuando comprendes, esto puedes liberarte de toda ansiedad, toda frustración, toda sensación de retraso. Puedes descansar con la absoluta seguridad de que lo que parece el paso del tiempo es en realidad el perfecto desarrollo de tu manifestación según la ley divina. En el segundo capítulo de Habacuc leemos: porque la visión es para el tiempo señalado, pero al final hablará y no mentirá, aunque tarda, espérala, porque sin duda vendrá. No tardará. Esta escritura contiene una aparente contradicción. Dice que aunque se demore, no tardará, pero la contradicción se disuelve cuando se comprende el principio que estamos discutiendo. Desde la perspectiva humana limitada, centrada en los acontecimientos externos, la manifestación puede parecer que se demora o se retrasa, pero desde la perspectiva superior de la ley divina no se retrasa en absoluto. Se desarrolla con perfecta precisión, ni demasiado pronto, ni demasiado tarde. Queridos amigos, quiero compartir con ustedes ahora una experiencia personal que ilustra este principio. Hace años deseaba compartir estas enseñanzas con un público más amplio. Me imaginaba hablando ante grandes grupos, escribiendo libros que tocarían muchas vidas, teniendo un profundo impacto en cómo se entendía el poder de la imaginación. Pero durante un tiempo, nada parecía suceder externamente. Seguí estudiando, practicando, refinando mi comprensión. Desde una perspectiva limitada, podría haber interpretado esto como un retraso. Pero en mi interior sabía que no era así. Sabía que Dios, mi propia y maravillosa imaginación humana, me estaba preparando para la expresión perfecta de este deseo. Seguí viviendo desde el final, ocupando en mi conciencia el estado de ser un profesor y autor de éxito. Oía mentalmente las felicitaciones de mis amigos, sentía la satisfacción de ayudar a los demás, experimentaba la alegría de compartir estos principios con todo el mundo. Y entonces, en lo que ahora reconozco como el momento perfecto, cuando mi conciencia había madurado completamente hasta alcanzar el estado que deseaba, surgieron oportunidades para hablar. Los libros comenzaron a fluir a través de mí. El impacto que había imaginado comenzó a materializarse en las vidas de aquellos a quienes enseñaba. Lo que podría haberse interpretado como un retraso se reveló como una preparación divina. Cada momento de estudio, cada sesión de práctica, cada refinamiento de la comprensión fue necesario para la expresión plena y perfecta de mi deseo. Y lo mismo ocurre con ustedes, mis queridos amigos. Lo que han interpretado como un retraso en su vida ha sido en realidad una preparación divina. Dios, su propia y maravillosa imaginación humana, ha estado orquestando cada experiencia para prepararlos para este momento. Este momento es cuando estáis listos para recibir y expresar plenamente vuestro deseo. Este momento es el momento señalado para que vuestra visión hable y no mienta. Este momento es la culminación de todo lo que ha venido antes y el comienzo de todo lo que vendrá después.
Al concluir nuestra discusión de esta noche, quiero enfatizar un punto crucial. El principio que hemos explorado no es simplemente un concepto filosófico que debe entenderse intelectualmente. Es una verdad viva que debe encarnarse y expresarse en tu experiencia diaria. A partir de este momento, te invito a abandonar por completo el concepto de retraso en tu vida. Elimínalo de tu vocabulario, tanto del hablado como del no hablado. Cuando surja la sugerencia de que se han retrasado o están atrasados, reconozcan que se trata de una mala interpretación de la preparación divina. Reemplacen esa mala interpretación con la verdad: no me he retrasado. Dios me ha estado preparando para este momento. Sientan el cambio en su estado emocional al aceptar esta comprensión. Sientan cómo se libera la frustración y la ansiedad. Sientan la llegada de la paz y la seguridad. Este cambio de conciencia no es simplemente una técnica psicológica para sentirse mejor con respecto a sus circunstancias. Es un reajuste fundamental con la verdad de tu ser que transformará el desarrollo de tu vida a partir de este momento. Cuando comprendes verdaderamente que no hay retrasos, solo preparación divina, sales de la perspectiva limitada del razonamiento humano y entras en la perspectiva ilimitada de la sabiduría divina. Desde esta perspectiva, todo en tu vida, cada experiencia, cada encuentro, cada aparente revés, se ve como una parte necesaria y perfecta de tu viaje. Esta comprensión no conduce a la aceptación pasiva de circunstancias indeseadas. Al contrario, te empodera para participar activamente en el proceso creativo, eligiendo conscientemente qué estado ocupar en tu imaginación. Pero te libera de la frustración y la ansiedad que provienen de luchar contra lo que parece ser un retraso. En última instancia, el tiempo en sí mismo es una construcción de la conciencia. La teoría de la relatividad de Einstein ha demostrado que el tiempo no es absoluto, sino relativo al observador. Lo que la física cuántica ha descubierto científicamente, los místicos y los maestros espirituales lo han sabido intuitivamente durante siglos. El tiempo es fluido, maleable, sensible a la conciencia. Tu experiencia del tiempo, ya sea que parezca arrastrarse con retraso o fluir con precisión divina, está determinada por el estado de conciencia en el que te encuentras. Cuando vives en el estado de tu deseo cumplido, el tiempo se convierte en tu sirviente en lugar de tu amo. La manifestación de tu deseo no se produce según un calendario externo, sino según la ley de tu conciencia. Queridos amigos, al concluir nuestra charla de esta noche, quiero dejaros con una aplicación práctica de todo lo que hemos explorado. Mañana, a lo largo del día, quiero que interpretéis conscientemente cada experiencia, especialmente aquellas que antes os parecían obstáculos o retrasos, como una preparación divina. El atasco que te hace llegar tarde a una reunión, preparación divina. El atasco que te hace llegar tarde a una reunión, preparación divina, que tal vez te salva de un accidente más adelante o te permite encontrarte con la persona con la que necesitabas reunirte y que no habría estado allí a la hora prevista inicialmente. El proyecto que tarda más de lo esperado en completarse, preparación divina, que permite el refinamiento y la perfección que lo hacen mucho más impactante de lo que habría sido en su forma más apresurada. La oportunidad que le toca a otra persona en lugar de a ti. Preparación divina que te libera para una oportunidad mejor que requiere que estés disponible en el momento preciso en que aparece. A medida que practiques esta conciencia a lo largo del día, descubrirás que toda tu relación con el tiempo comienza a transformarse. La sensación de estar apurado, de ir con retraso, de perderte algo, todo eso desaparece sustituido por una profunda confianza en el perfecto desarrollo de tu vida según la ley divina. Y en esta relación transformada con el tiempo, descubrirás una nueva libertad. Libertad de la ansiedad, de los plazos, de la presión, de las expectativas, de la frustración, de los retrasos percibidos. Libertad para habitar plenamente cada momento, como la expresión perfecta de la sabiduría divina. Esta libertad es tu derecho innato, es el estado natural de una conciencia alineada con la verdad, y está a tu alcance ahora en este momento eterno,
al aceptar que no has sufrido ningún retraso. Dios te ha estado preparando para este momento. Mis queridos y maravillosos amigos, esta noche he compartido con vosotros una verdad que tiene el poder de transformar toda vuestra experiencia de la vida. Una verdad que os libera de la frustración de los retrasos percibidos y os abre a la paz de la preparación divina. No habéis sufrido ningún retraso. Dios, vuestra propia y maravillosa imaginación humana, os ha estado preparando con infinita sabiduría y perfecta precisión para este preciso momento. Cada experiencia, cada encuentro, cada aparente revés ha sido un hilo esencial en el tapiz de vuestro devenir. Al salir de aquí esta noche y regresar a vuestras vidas cotidianas, llevad esta verdad con vosotros. Deja que informe tu interpretación de las experiencias. Deja que guíe tu percepción del pasado y tu enfoque del futuro. Deja que transforme tu relación con el tiempo mismo. Deja que transforme tu relación con el tiempo mismo. Y ten esto por seguro. El deseo que arde en tu interior, esa visión de plenitud, logro y alegría, no se ha retrasado. Ha estado preparándose. Y ahora, en este momento perfecto, está listo para expresarse a través de ustedes en su forma más plena y hermosa. Porque ustedes son la creación perfecta de Dios y su vida se desarrolla según la ley divina. No hay retrasos en el universo, de Dios solo el momento perfecto, la sabiduría perfecta, el amor perfecto. Ve ahora en paz abrazando la verdad de que no has sido retrasado. Dios te ha estado preparando para este momento, y en este momento todo es posible. Gracias y buenas noches. El mayor secreto, la verdad más profunda sobre cómo Dios te presenta a tu alma gemela, es esta. Dios no te presenta a tu alma gemela en absoluto porque Dios eres tú. Y tú ya estás creando esta divinidad en ti y en tu imaginación te des cuenta o no. La verdadera naturaleza de Dios y tu imaginación. Permíteme comenzar aclarando lo que quiero decir cuando hablo de Dios. No me refiero a una deidad externa sentada en un trono en los cielos lejanos, manipulando las circunstancias de tu vida según un plan misterioso. No. Cuando hablo de Dios, me refiero a la presencia divina que habita en ti, tu propia y maravillosa imaginación humana. Tu imaginación es Dios en acción. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. El verbo aquí no es un concepto abstracto, sino la conversación interna que mantienes contigo mismo día tras día. Es esta conversación interior, este uso de tu imaginación, divina lo que está creando todas las circunstancias de tu vida, incluida la llegada de tu alma gemela. Verás, la mayoría de la gente lo entiende al revés. Creen que Dios, como una fuerza externa, se encargará de alguna manera de que se produzca el encuentro perfecto con su pareja ideal cuando llegue el momento adecuado. Esperan, rezan y esperan, buscando señales en el exterior, cuando en realidad el poder creativo reside en su interior. Esperan a que un Dios externo realice un acto que solo el Dios que hay dentro de ellos, su maravillosa imaginación humana, puede realizar. Hay dos aspectos en esta operación divina, lo que yo llamo la ley y la promesa. La ley es esta: imaginar crea la realidad. Todo lo que asumes como verdadero, todo lo que sientes como real, mientras estás en un estado similar al sueño, es decir, mientras tu atención se centra exclusivamente en tu mundo interior, debe objetivarse en tu mundo exterior. No se trata de una especulación metafísica, sino de un principio tan fiable como la gravedad. No puede fallar. La promesa es que despertarás a la comprensión de que tú eres Dios, el único creador de tu experiencia vital. Cuando se trata de tu alma gemela, tanto la ley como la promesa están en funcionamiento. A través de la ley puedes manifestar la relación específica que tu corazón desea. A través de la promesa, acabarás dándote cuenta de que esta relación exterior no es más que un reflejo de una unidad interior que ya ha tenido lugar, el poder creativo de la imaginación. Ahora exploremos cómo funciona realmente este poder creativo, tu imaginación, para traer a tu alma gemela a tu vida. La mayoría de la gente piensa que lo que observa en su mundo es la causa de lo que siente. Creen que cuando finalmente encuentren a la persona adecuada, entonces sentirán amor, plenitud, satisfacción. Pero esto es completamente al revés.
El sentimiento es el secreto. El sentimiento no es el resultado de haber encontrado a tu alma gemela. El sentimiento es la causa que atrae a tu alma gemela hacia ti. Déjame repetirlo. Sentir no es el efecto. Sentir es la causa. Primero debes generar dentro de ti el sentimiento que seguiría naturalmente a haber conocido y unido a tu alma gemela. Debes vivir desde el final. ¿Cómo se siente estar en la relación perfecta? Es una sensación de seguridad, de pasión, de ser completamente comprendido, de compañerismo pacífico. Sea cual sea ese sentimiento para ti, debes capturarlo y vivir en él, sabiendo que ese sentimiento es la fuerza creativa que reorganizará las circunstancias de tu vida para que coincidan con él. Pero quizá te preguntes, Neville, ¿cómo puedo sentir algo que aún no ha sucedido? Y yo te respondería, tu imaginación es el puente. A través del uso controlado de tu imaginación, puedes experimentar ahora lo que tus sentidos te niegan. Este es el verdadero significado de la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven vivir desde el final. Aquí está la aplicación práctica de lo que te estoy diciendo esta noche mientras estás acostado, en tu cama. Calma tu mente y tu cuerpo hasta alcanzar ese estado de somnolencia justo antes de que el sueño te venza. En ese estado construye una escena que implique que ya has encontrado a tu alma gemela y te has unido a ella. Quizás imagines estar tumbado a su lado, sintiendo su presencia, su calor. Quizás imagines presentársela a un amigo o familiar, oyéndote, decir, me gustaría presentarte a mi marido, a mi mujer. Quizás imagines que celebras un aniversario recordando los años de felicidad que habéis pasado juntos. Sea cual sea la escena que elijas, debe dar a entender que la relación ya es un hecho. Y mientras construyes esta escena, involucra todos tus sentidos. Siente el calor de su abrazo, escucha su voz, huele su perfume, ve su sonrisa. Hazlo lo más real posible en tu imaginación. Y lo más importante, captura e intensifica el sentimiento que esta escena te evoca. Luego, mientras te quedas dormido, lleva contigo este sentimiento. Deja que sea lo último en tu conciencia antes de que el sueño te reclame, porque es este sentimiento impreso en tu subconsciente el que trabajará día y noche para traer su equivalente físico a tu mundo el sábado. Y una vez que hayas realizado este acto imaginativo, debes entrar en lo que la Biblia llama el Sabbat. El Sabbat no es un día de la semana, sino un estado de conciencia. Es un estado de descanso completo en el que cesas todo esfuerzo, sabiendo que lo que has imaginado debe suceder. Entrar en el Sabbat significa vivir como si tu deseo ya se hubiera cumplido. No sigues pidiendo, suplicando o rogando que aparezca tu alma gemela, porque eso implicaría que está ausente. En cambio, das gracias por su presencia en tu vida, aunque tus sentidos aún no lo confirmen. Esta es quizás la parte más difícil para la mayoría de las personas. Realizan el acto imaginativo y luego buscan la confirmación en el mundo. Cuando no ven resultados inmediatos, se ponen ansiosos, dudan y comienzan todo el proceso de nuevo sin permitir que la semilla que han plantado crezca hasta manifestarse plenamente. Pero yo te digo que las promesas de Dios son sí y amén. Lo que has concebido en tu imaginación con sentimiento debe objetivarse en tu mundo. Es una ley, pero debes darle tiempo para que se desarrolle según su propio patrón, su propio ritmo. Debes permanecer fiel a tu acto imaginativo, persistiendo en la suposición de que lo que has imaginado ya está hecho tus conversaciones internas. Ahora déjame hablarte de algo que muchos de vosotros quizá no hayáis considerado como conversaciones internas. A lo largo del día, estás constantemente hablando contigo mismo, manteniendo diálogos internos. Estas conversaciones internas son poderosas fuerzas creativas. Cuando se trata de tu alma gemela, ¿cuál es la naturaleza de tu conversación interna? Te dices a ti mismo, nunca encontraré a la persona adecuada. Ensayas las decepciones del pasado y las proyectas en tu futuro. Te preguntas constantemente, ¿por qué sigues solo? Si es así, estás utilizando tu poder creativo, el Dios que hay dentro de ti, para perpetuar la situación de la que deseas escapar.
En lugar de eso, revisa tu conversación interior para alinearla con tu deseo. Háblate a ti mismo como si tu alma gemela ya formara parte de tu vida. Deja que tu voz interior diga: estoy muy agradecido por el amor que compartimos, o qué maravilloso es que encajemos tan perfectamente. Convierte estos nuevos patrones de pensamiento en un hábito, y te sorprenderá lo rápido que tu realidad externa comienza a cambiar. Recuerda que tu conciencia es la única realidad. El mundo que experimentas es simplemente la conciencia objetivada. Cambia tu conciencia a través de tu imaginación controlada y tus conversaciones internas revisadas y cambiarás tu mundo. El puente de los incidentes. Ahora, cuando hayas impresionado adecuadamente a tu subconsciente con la sensación de que tu deseo se ha cumplido, se formará un puente de incidentes que te llevará a la realización física de tu deseo. Este puente de incidentes es una serie de acontecimientos aparentemente conectados causalmente que conducen a la manifestación de tu deseo. No debes preocuparte por cómo se formará este puente. Eso no es responsabilidad tuya. Tu responsabilidad es solo permanecer fiel al sentimiento del deseo cumplido. La inteligencia infinita dentro de ti, que es Dios, sabe cómo crear las circunstancias perfectas para unirte con tu alma gemela. Puede que no suceda de la forma que esperas. De hecho, rara vez lo hace. Puede que conozcas a esta persona en el lugar más improbable y en las circunstancias más inusuales. Lo que parece un encuentro fortuito se revelará en retrospectiva como parte de un plan intrincado y perfecto que se puso en marcha en el momento en que impresionaste a tu subconsciente con la sensación de que tu deseo se había cumplido. Así es como Dios, tu maravillosa imaginación humana, te presenta a tu alma gemela, no a través de la manipulación externa de los acontecimientos, sino a través de la manipulación interna de la conciencia, que luego se objetiva como la serie perfecta de acontecimientos que conducen a tu unión divina, reconociendo a tu alma gemela. Muchos se preguntan cómo reconocerán a su alma gemela cuando aparezca. Temen perder la cita divina o confundir a otra persona con su verdadera pareja. Pero te digo esto cuando hayas utilizado correctamente tu imaginación para grabar en tu subconsciente la sensación de que tu deseo se ha cumplido. El reconocimiento será automático y mutuo, porque lo que realmente estás haciendo a través de este proceso no es tanto atraer a una persona específica como atraer un estado específico de conciencia, ya que te mantienes en la sensación de haber encontrado ya a tu pareja perfecta. Estás vibrando a la frecuencia de esa relación cumplida y solo alguien que vibra a esa misma frecuencia puede entrar en tu experiencia como algo permanente. Por eso fracasan tan a menudo las relaciones falsas. Cuando intentamos que alguien se ajuste a nuestra idea de la pareja perfecta, sin haber establecido primero en nosotros mismos la conciencia de la relación perfecta, estamos trabajando en contra de la ley, no con ella. Tu alma gemela no es tanto un individuo específico como la encarnación perfecta del estado de conciencia que has establecido dentro de ti mismo. Cambia tu conciencia y cambiarás quién puede aparecer en tu mundo como tu pareja ideal. La naturalidad del proceso. Quiero enfatizar la naturalidad de este proceso. Cuando hayas impresionado con éxito a tu subconsciente, con la sensación de que tu deseo se ha cumplido, la manifestación de tu deseo cumplido, la manifestación de tu alma gemela, se desarrollará de la manera más natural imaginable. No habrá tensión ni lucha. No te parecerá un milagro, aunque en retrospectiva, quizá te maravilles de la perfecta orquestación de los acontecimientos que os han unido. Esto se debe a que el mundo exterior es un espejo que te refleja tu propia conciencia. Cuando tu conciencia está llena de la sensación de haber encontrado ya a tu alma gemela, el espejo debe reflejarlo en forma de una relación real. No puede hacer otra cosa porque esa es la ley. Así que no busques señales, presagios o sincronicidades. No intentes forzar encuentros ni manipular las circunstancias. Simplemente permanece en la conciencia del deseo cumplido y deja que la ley haga su trabajo perfecto. Las señales y las sincronicidades llegarán por sí solas, como confirmación
no como causas de la manifestación que ya está en marcha. La importancia del amor propio. Ahora bien, hay un aspecto de este proceso que a menudo se pasa por alto, pero que es absolutamente crucial: el amor propio. El estado de conciencia que manifiesta a tu alma gemela debe incluir un amor profundo y duradero por ti mismo. Sin esta base, no es posible una unión duradera. Muchos buscan un alma gemela para llenar un vacío dentro de sí mismos, para completar lo que perciben como una carencia. Pero te digo que desde el estado de carencia, solo puedes crear más carencia. Solo desde el estado de plenitud puedes crear una relación completa y satisfactoria. Así que, antes de entrar en la sesión de imaginación que he descrito anteriormente, establece primero en tu interior un sentimiento de plenitud. Reconoce que el Dios que hay dentro de ti, tu maravillosa imaginación humana, es la fuente de todo amor, de toda plenitud. No estás buscando a alguien que te complete. Estás buscando a alguien con quien compartir tu plenitud. Este cambio de conciencia es sutil, pero profundo. Cambia toda la vibración de tu ser y atrae una calidad de relación completamente diferente, a la que se busca desde un lugar de carencia o necesidad. Revisión del pasado. Para algunos de vosotros, las relaciones pasadas han dejado cicatrices que hacen difícil imaginar y sentir la realidad de una conexión satisfactoria con el alma gemela. Si este es el caso, debéis utilizar el principio de la revisión para sanar estas heridas. La revisión es el arte de reescribir mentalmente los acontecimientos pasados para alinearlos con vuestros deseos. Antes de poder imprimir eficazmente en tu subconsciente la sensación de una relación perfecta con tu alma gemela, es posible que tengas que revisar los recuerdos que contradicen esta nueva suposición. Cada noche, antes de entrar en tu sesión de imaginación centrada en tu alma gemela, dedica unos minutos a revisar cualquier recuerdo doloroso de tus relaciones. Reimagina esos recuerdos tal y como te gustaría que hubieran sucedido. Siente el alivio, la alegría y el cierre que te proporciona esta versión revisada. Hazlo de forma constante y verás que la carga emocional de estos recuerdos comienza a desvanecerse, dejando espacio para que tus nuevas suposiciones sobre el amor y la pareja echen raíces. El momento divino. Muchos de vosotros os preguntaréis por el momento adecuado. ¿Cuándo aparecerá mi alma gemela? Es una pregunta que oigo a menudo, pero debo decirte que el tiempo es un concepto que solo existe en el mundo de los efectos, no en el mundo de las causas. En el reino de la imaginación, que es el reino causal, no existe el tiempo. Solo existe el estado de conciencia que ocupas. La aparición de tu alma gemela en tu realidad física está sujeta a lo que la Biblia llama la plenitud de los tiempos. Esto significa que la manifestación se producirá cuando todos los componentes necesarios se hayan alineado, cuando vuestra conciencia esté estable en la suposición de que el deseo se ha cumplido, cuando el puente de incidencia se haya construido correctamente, y cuando tanto vosotros como vuestra alma gemela estéis vibrando en frecuencias que permitan la unión divina. Esto no quiere decir que la manifestación deba tardar mucho tiempo. He sido testigo de casos en los que las almas gemelas han aparecido a los pocos días de un acto imaginativo exitoso. También he visto casos en los que la manifestación ha tardado meses o incluso años. La variable no es la voluntad de Dios de concederte tu deseo. Tu propia y maravillosa imaginación humana ya te lo ha concedido en el momento en que asumiste el sentimiento de que el deseo se había cumplido. La variable es tu capacidad para mantener esa suposición de forma coherente y sin contradicciones hasta que se consolide en un hecho. Prueba la ley de la atracción. Bueno, te animo a que pruebes esta ley por ti mismo. No te fíes de mi palabra. La Biblia dice: prueba y ve que el Señor es bueno. Experimenta por ti mismo el poder creativo de tu propia imaginación esta noche. Mientras estás acostado en la cama, construye la escena que implica que ya has encontrado y unido a tu alma gemela. Siente la realidad de ello. Quédate dormido con esa sensación. Hazlo durante 30 noches consecutivas, sin vacilar, sin buscar resultados, simplemente como un experimento de conciencia.
Al final de esos 30 días, habrás plantado una semilla en el suelo fértil de tu subconsciente, que por ley debe crecer hasta manifestarse como tu deseo. Que a medida que transcurran los días, revisa tus conversaciones internas para alinearlas con esta nueva suposición. Háblate a ti mismo como si tu alma gemela ya formara parte de tu vida. Luego, libera toda la ansiedad sobre cuándo o cómo aparecerá. Entra en el Sabbat, ese estado de descanso completo, sabiendo que lo que tienes en mente debe suceder. Vive como si tu deseo ya se hubiera cumplido. Porque en el reino de la imaginación, que es la única realidad que existe, se produce la transformación de la conciencia. Lo que te estoy describiendo no es solo una técnica para manifestar a tu alma gemela, es una transformación completa de la conciencia. A medida que apliques estos principios a este deseo específico, descubrirás que toda tu vida comienza a transformarse, porque no puedes vivir en la conciencia de ser amado, apreciado y perfectamente compatible sin que esa conciencia se extienda a todas las áreas de tu vida. Tus relaciones con tu familia y amigos mejorarán. Tu trabajo será más satisfactorio. Incluso tu salud puede mostrar signos de mejora. Esto se debe a que te estás alineando con la verdad de tu ser, que eres Dios, expresándote como el individuo específico que percibes que eres. Esta transformación de la conciencia es el verdadero milagro mucho más significativo que la aparición de cualquier persona específica en tu vida. Pero cuando te das cuenta de que tú eres el poder operativo, en tu mundo que tu imaginación crea la realidad, te liberas para siempre de la conciencia de víctima. Ya no te ves a ti mismo como sujeto a fuerzas externas, esperando que el destino o el azar te traigan lo que deseas. Te reconoces como el autor de tu experiencia, el creador de tu destino. Y desde este estado elevado de conciencia, tu alma gemela no aparece como alguien que te salvará o te completará, sino como el reflejo perfecto del amor divino que has despertado en tu interior. Esta es la verdadera unión divina, no la unión de dos mitades incompletas, sino la unión de dos seres completos, que reconocen en el otro al Dios que ellos mismos son. La persistencia de la fe. Ahora debo hablar de la importancia de la persistencia, ya que muchos de vosotros comenzaréis esta práctica con gran entusiasmo, pero la abandonaréis cuando los resultados no aparezcan de inmediato. Este es el patrón que he observado en innumerables estudiantes a lo largo de los años. Comienzan con convicción, pero carecen de la persistencia necesaria para ver sus deseos manifestarse. La fe no es un impulso momentáneo de creencia. Es la ocupación persistente del estado deseado. Es la confianza inquebrantable de que lo que has imaginado y sentido como real en tu imaginación debe objetivarse en tu realidad física. Este tipo de fe es poco común, pero es la clave para una manifestación exitosa. Cuando surjan las dudas y surgirán, no luches contra ellas ni las niegues. Simplemente obsérvalas y luego vuelve suavemente a la sensación de que el deseo se ha cumplido. Cada vez que consigues volver a esa sensación a pesar de las pruebas en contra, refuerzas la impresión en tu subconsciente, acercando la manifestación. Recuerda la historia de la higuera en la Biblia. Jesús la maldijo y parecía no haber cambiado, pero él no dudó de su palabra. Continuó su camino confiando en que lo que había decretado se cumpliría. Y cuando volvieron a pasar junto a la higuera, se había secado desde las raíces. Este es el modelo de la fe perfecta, pronunciar la palabra, y luego proceder con la absoluta confianza de que se manifestará independientemente de las apariencias. El papel de la gratitud. Mientras recorres este camino hacia la manifestación de tu alma gemela, deja que la gratitud sea tu compañera constante. La gratitud es la vibración más elevada, la actitud mental más magnética. Cuando estás agradecido por tu alma gemela, antes de que aparezca físicamente, estás funcionando al más alto nivel espiritual. Cada noche cuando representes tu escena imaginaria, conclúyela con una gratitud profunda y sincera. Da gracias a Dios y a tu maravillosa imaginación humana por haberte concedido ya tu deseo. Siente la gratitud que acompaña naturalmente a la recepción de algo precioso y largamente deseado.
Esta actitud de gratitud acelera la manifestación porque afirma que lo que has imaginado ya es tuyo. Cierra la brecha entre tu deseo y su cumplimiento, uniéndolos en el eterno ahora. La ciencia que sigue, uniéndolos en el eterno ahora. Las señales que siguen. Aunque te he advertido que no busques señales, es natural que a medida que tu manifestación se acerque a la realización física, comiencen a aparecer ciertas señales. Puede que te encuentres pensando aleatoriamente en el amor y las relaciones con más frecuencia. Puede que notes parejas felices por todas partes. Puede que incluso tengas sueños sobre tu alma gemela antes de conocerla físicamente. Estas señales no son la causa de tu manifestación, sino los efectos de tu cambio de conciencia. Son confirmaciones de que el puente de incidencia está en construcción. Dales la bienvenida, pero no te apegues a ellos. Son señales en el camino, no el destino en sí. Y cuando tu alma gemela aparezca en tu vida, te parecerá tan natural, tan perfecto, que tal vez olvides temporalmente el trabajo imaginativo que hiciste para atraerla hacia ti. Esto también forma parte del proceso, ya que la ley funciona mejor cuando parece que no funciona, cuando la manifestación parece ser el resultado de causas naturales en lugar de la ley espiritual. Pero en los momentos de reflexión tranquila, reconocerás la verdad de que esta unión divina no fue orquestada por una deidad externa, sino por el Dios que hay dentro de ti, tu propia y maravillosa imaginación humana. Y en este reconocimiento reside un poder y una libertad más allá de todo lo que has conocido, hasta ahora la perfección de la ley de Alá. Quiero abordar una preocupación que muchos me han expresado a lo largo de los años. Les preocupa que, si utilizan su imaginación para manifestar un tipo específico de persona, como su alma gemela, puedan interferir de alguna manera con el libre albedrío o el orden divino. Pero esta preocupación se basa en un malentendido de la ley. La ley de la Asunción no anula el libre albedrío de nadie. Simplemente atrae hacia ti a las personas y circunstancias que se alinean con tu estado de conciencia. Tu alma gemela se siente atraída hacia ti por la misma ley que te atrae hacia ella. Su aparición en tu vida es tanto su manifestación como la tuya. Este es el funcionamiento perfecto de la ley divina. No estás obligando a nadie a estar contigo en contra de su voluntad. Simplemente te estás alineando con el estado de conciencia en el que tu alma gemela ya está presente. Y desde ese estado, la ley trabaja para unir a aquellos que vibran en frecuencias compatibles. Así que libera todas las preocupaciones sobre interferir con el orden natural. No hay orden más natural que el establecido por tu propia imaginación divina. Confía en la perfección de la ley y permite que haga sus maravillas en tu vida. La evolución de la relación. Ahora, una vez que tu alma gemela ha aparecido en tu vida, el trabajo de la imaginación no cesa. Las relaciones son entidades, dinámicas y en evolución. La misma ley que os une, os mantendrá en armonía y profundizará vuestra conexión a medida que sigáis utilizando vuestra imaginación de forma constructiva. Si surgen desafíos, como ocurre incluso en las uniones más divinamente orquestadas, volved a vuestra imaginación. Construye escenas que impliquen la resolución de estos retos. Siente el alivio, la armonía renovada y la comprensión. Quédate dormido con esta sensación y observa cómo tu relación se transforma para adaptarse al estado que has imaginado. Este uso continuo de la imaginación es el secreto de una relación que sigue creciendo y prosperando a lo largo de los años, porque la ley nunca deja de funcionar. Lo que sigas imaginando y sintiendo como real seguirá objetivándose en tu experiencia. La revelación definitiva. Y ahora llego a la revelación definitiva sobre cómo Dios te presenta a tu alma gemela. El mayor secreto es tu alma gemela no está fuera de ti, sino dentro de ti. La relación que buscas en el mundo exterior no es más que un reflejo de una unión que primero debe consumarse dentro de tu propio ser. En el sentido espiritual más profundo, tu alma gemela es tu propia naturaleza divina que busca expresarse a través de la relación. El amor que buscas es tu propio amor reflejado en ti
a través de otra persona. La compañía que deseas es la comunión con el Dios que hay dentro de ti, hecha tangible en forma de otra persona. Cuando comprendes plenamente esta verdad, entiendes que el propósito de la relación con el alma gemela no es simplemente la felicidad personal, sino el despertar espiritual. A través del espejo de la relación, llegas a conocerte a ti mismo como Dios el creador de tu realidad. Este es el propósito último de toda manifestación de todo deseo. Así que cuando te acuestes esta noche, construyendo tu escena que implica que ya has encontrado y te has unido a tu alma gemela, sabe que estás haciendo mucho más que manifestar una relación. Estás participando en la mayor aventura espiritual posible, el descubrimiento de tu verdadera naturaleza divina a través de la perfecta desviación del amor. Conclusión. La promesa cumplida. Esta noche he compartido contigo la ley por la cual Dios, tu propia y maravillosa imaginación humana, te presenta a tu alma gemela. Te he dado los pasos prácticos para aplicar esta ley en tu vida, pero más allá de la ley se encuentra la promesa de que despertarás a la comprensión de que eres Dios, expresándote como el individuo específico que percibes que eres. Este despertar es el verdadero propósito de todo deseo, de toda manifestación. Tu deseo de encontrar a tu alma gemela no es simplemente un anhelo humano de compañía. Es lo divino dentro de ti que busca conocerse a sí mismo a través de la relación. Al usar tu imaginación para manifestar a tu alma gemela, estás participando en este propósito espiritual superior. Y cuando miras a los ojos de tu amado y reconoces que es el Dios que tú mismo eres, el círculo se completa, la promesa se cumple. No solo has encontrado a tu alma gemela, te has encontrado a ti mismo, has experimentado la verdad de la antigua enseñanza, yo soy mi amado y mi amado es mío. Esta es la revelación definitiva sobre cómo Dios te presenta a tu alma gemela. Dios no te presenta a alguien fuera de ti mismo. Dios, tu propia y maravillosa imaginación humana, te revela el amor que eres a través del espejo perfecto de la relación. Esta noche, cuando te retires a tu cama, recuerda que estás participando en la actividad más divina posible, la actividad de la creación. A través de tu imaginación, estás creando no solo una relación, sino un nuevo estado de conciencia. Una nueva comprensión de quién y qué eres realmente. Siente la realidad de la presencia de tu alma gemela. Duérmete con ese sentimiento y ten la certeza absoluta de que lo que has sentido es real en tu imaginación y debe objetivarse en tu mundo porque esa es la ley y la ley debe cumplirse. El Dios que hay en ti, tu maravillosa imaginación humana, te está presentando a tu alma gemela en este mismo momento. Mientras estás sentado en esta habitación, absorbiendo estas palabras, la presentación no está teniendo lugar en el mundo físico, sino en el mundo de la imaginación, que es la única realidad. La manifestación física debe seguir porque esa es la naturaleza de la creación. Confía en la ley, descansa en la promesa y observa y maravíllate mientras el milagro de la unión divina se desarrolla en tu vida, revelándote no solo a tu pareja perfecta, sino también a tu yo perfecto, al Dios que realmente eres.